Muy buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra Alegre y las voy a invitar a recorrer algunos conceptos propios de la unidad número 6 de este programa que tenemos aquí en esta Cátedra de Psicología Educacional 2. La unidad 6 las vamos a recorrer en dos clases, la semana 10 y la semana 11 del cronograma. Pero lo que quiero contarles en esta primera introducción tiene que ver con algunos interrogantes que recorren toda la unidad, ¿sí? Después vamos a hacer una presentación específica de lo que sería la semana 10 y una presentación específica de la semana 11. Esta breve introducción tiene que ver con contarles algunos interrogantes que estarían recorriendo toda esta unidad 6, que es un poco bisagra entre lo que ustedes ya vienen trabajando desde los enfoques socioculturales, desde pensar el fracaso escolar masivo y problematizarlo, desde las aristas que venimos recorriendo en torno a la relación entre psicología y educación. Ustedes vienen trabajando también en términos de convivencia, lo han trabajado en la unidad 5, ¿sí? Y esto no está divorciado de las teorías de aprendizaje que queremos manejar y que queremos compartir aquí en la cátedra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y los debates en educación son muy profusos en esto, cómo se accede a determinado tipo de conocimiento suele estar desgajado de los entornos de aprendizaje y de la organización de la convivencia. Una primera cuestión que nos interesa es que ustedes vayan pensando eso en estado de reunión, de manera integral, ¿sí? Y para esto hay algunas teorías, hay algunos conceptos, hay algunas herramientas que aportan algunos autores que abonan a una idea de aprendizaje, lo que en algunas teorías se llama aprendizaje expansivo, lo que en algunas teorías se llama aprendizaje de tipo social o socioeducativo, que nos permite reunir esta idea del desarrollo subjetivo y de los procesos que van ocurriendo a nivel mental con lo que sucede en el entorno, ¿sí? Entonces, estos modelos situacionales de la cognición nos permiten reunir lo que habitualmente se presenta desintegrado en los enfoques clásicos. Porque como ustedes ya vienen viendo, ya vienen trabajando con sus docentes y en teóricos anteriores, no estamos pensando en procesos mentales y en cambios conceptuales que se dan al interior del individuo, o como diría Engström, por adentro de la piel de cada uno y nada más, ¿sí? Estamos pensando siempre en zonas de trabajo que tienen mucho que ver con que aquello que como cultura vamos produciendo y como sujetos vamos tomando para el propio desarrollo, está interrelacionado, está unido, ¿sí? En este sentido, entonces, esta unidad 6, que termina de presentar ciertas herramientas conceptuales para abocarnos en la unidad 7 a lo que sería más específicamente intervenciones en el campo psicoeducativo, nos va a invitar, podríamos decir, a recorrer algunos interrogantes, que los voy a enunciar más o menos así. Un interrogante que nos interesa compartir con ustedes, siempre va a estar presente, repicando y lo vamos a ir retomando, es cómo entramar la demanda cognitiva específica del trabajo escolar, aquello que la escuela en su organización, en su formato, bajo este dispositivo que nosotros venimos analizando, poniendo en cuestión desde el inicio mismo de la asignatura, pide a nuestros estudiantes como condición para la aprobación, para el egreso, para el sostén de las trayectorias educativas. Hay un tipo de trabajo específico que la escuela solicita en sus diversos formatos escolares, pero que hay como un mínimo, como un piso, podríamos decir, de desarrollo cognitivo, conductual y conceptual que la escuela exige a sus estudiantes para poder sostenerse, aprobar y concluir estudios, ¿sí? Esos niveles de formalización que la escuela
solicita, que suelen ser condición, ¿sí?, para el sostén y el egreso, muchas veces para el pasaje de nivel también, ¿sí? Necesitamos entramarlos, y aquí hay un primer interrogante, con la construcción de una pedagogía situada, respetuosa de la diversidad, igualitaria, transformadora. Ustedes dirán, ¿cómo se hace eso? Bueno, buena parte de los debates en educación tienen que ver con que no todos estamos de acuerdo en cómo se hace eso, y qué teorías y qué prácticas del aprendizaje y de la enseñanza son solidarias con una pedagogía situada, respetuosa de la diversidad, igualitaria, transformadora. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que existen muchísimas teorías del aprendizaje, de la enseñanza, como también las hay de la convivencia, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿todas ellas abonan a una experiencia educativa? ¿O hay algunas que necesitamos cuestionar más fuertemente, porque no estarían en línea con lo que estamos proponiendo como posibilidades de experiencia, como habilitación de experiencia en el sistema educativo? Entonces, ahí viene un segundo interrogante. ¿Cuáles son las perspectivas, los enfoques y los aportes que constituyen herramientas para una intervención psicoeducativa acorde con una concepción social de la enseñanza, con una mirada no patologizante de las infancias, de las adolescencias, de las juventudes? Porque aquí hay un tema que también está muy traccionado en esta unidad, que son los debates acerca de los alcances y los límites de la acción educativa en el desarrollo subjetivo, ¿sí? Muchas veces se dice, este estudiante tiene un déficit de atención, por lo tanto, si no interviene algún psicofármaco, no vamos a poder enseñarle. En algunos lugares eso repica como si fuera una verdad absoluta, indiscutible. Para muchos de nosotros eso no es así. Podríamos decir, aún en sujetos que presentan ciertas restricciones, y ustedes en el teórico 12 van a trabajar particularmente con la idea de restricción en educación, y aún así vamos a ver el potencial que las propuestas educativas tienen, ¿sí? Justamente para no patologizar y medicalizar a las infancias y a las adolescencias. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando alguien afirma que ante un déficit atencional lo que corresponde es ante ese diagnóstico una cierta medicación, lo que estamos haciendo es obturar toda posibilidad de reconocer ahí a un sujeto, por distintas razones, éticas, políticas, profesionales, ¿sí? Pero fundamentalmente porque esos diagnósticos anticipados, apresurados, que parten de ciertas clasificaciones y que indican una única salida, se basan muchas veces en la consideración de que hay un déficit neurobiológico que parece ser impermeable a la acción educativa. Ahí ya tenemos que poner una primera pregunta que es la que recorre esta unidad. ¿Qué procesos mentales son los que dependen de la configuración neurobiológica de la especie, de los avatares en la ontogenia? ¿Cuáles son las que dependen de una coyuntura, de una situación con la que una persona ha tenido que vérselas en su nacimiento, en su primera infancia? ¿Y cuáles son aquellas que necesitan, requieren de un trabajo cultural y educativo específico para ser transformadas y modificadas? Es muy importante entonces que nosotros retomemos esa agenda de discusión y la profundicemos. La clase número 10 va a abordar particularmente estos debates entre innatismo, constructivismo, qué deviene de la especie, qué deviene de la ontogenia, cuáles son los procesos mentales susceptibles a la acción de la educación en mayor o menor medida,
¿Y qué hacemos con aquellos que tal vez no son tan susceptibles? Ahora, eso significa que vamos a poner a cualquier sujeto que se encuentra en alguna dificultad educativa bajo un paraguas de una clasificación psicopatológica que va a tapar todo tipo de diálogo de ese sujeto con la institución educativa. No, no podemos hacer eso, ¿sí? Tenemos que cuestionar aquellos diagnósticos que encapsulan, que cierran la posibilidad de pensar qué de los contextos educacionales facilitan, sostienen, promueven las trayectorias estudiantiles, porte lo que porte el sujeto en cuestión, sea eso momentáneo o sea una restricción definitiva, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, y voy a insistir con el tema de la atención, ¿a qué se refiere una falla momentánea o más persistente en la atención? ¿Estamos hablando de un sujeto que está atravesando un duelo? ¿Estamos hablando de un sujeto que tiene una posibilidad quizás menor por una configuración neurobiológica de atender durante una gran cantidad de tiempo? ¿Estamos hablando de una situación momentánea porque alguien está atravesando una situación de vida que no le permite conectarse o libidinizar el entorno educativo? ¿De qué estamos hablando? Si nosotros perdemos las preguntas vinculadas a la singularidad y no consideramos las variables contextuales que hacen que los sujetos nos comportemos de manera diferente frente a los objetos de la cultura, entonces estaríamos reduciendo, como ya vienen trabajando ustedes, al individuo, ¿sí?, una cantidad de factores que pueden ser tan extensos como variables, ¿sí? Algo de eso vamos a recorrer entonces, retomar y profundizar en esta unidad, particularmente en lo que sería la clase teórica número 10. Ahí tenemos que poder pensar entonces siempre de qué modo la educación y la psicología en diálogo pueden habilitar prácticas más solidarias, menos solitarias, que favorezcan el desarrollo de las infancias, de las adolescencias, de las juventudes. Entonces, yo quiero dejarles algunas preguntas para cerrar esta breve introducción de la unidad 6 y luego invitarlos a trabajar específicamente tanto en las clases número 10 como en la número 11. Una de esas preguntas que les quiero dejar abierta, dejar picando, tiene que ver también con algunos instrumentos que parecen indicar ciertas mediciones de respuesta cognitiva de los sujetos al trabajo escolar. Y una de esas cuestiones son, por ejemplo, las pruebas estandarizadas. Como si yo les dijera, bueno, parece haber un cierto consenso en que hay una manera de medir en el sistema educativo el rendimiento y las posibilidades cognitivas de los sujetos, ¿sí? Algunas de esas cuestiones son las pruebas estandarizadas que se toman en distintos países y nuestro país no es la excepción. Seguramente que dan algunos indicadores, no las voy a discutir 100%. Algún indicador pueden dar. Ahora, la pregunta que yo les quiero dejar es, ¿basta con eso para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la respuesta de los sujetos a la demanda cognitiva del trabajo escolar? ¿Eso es un instrumento suficiente si estamos pensando en una ética dialógica? Si estamos pensando en un vínculo entre enseñar, aprender, convivir, en una escuela que como dispositivo estamos intentando problematizar y reponer el carácter político de esa práctica, políticamente situado? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, necesitamos cuestionar fuertemente aquellas concepciones y aquellos instrumentos que nos están diciendo que a los sujetos los podemos medir, clasificar, ordenar de acuerdo a su rendimiento cognitivo. La calificación, por ejemplo, las formas de calificación, las formas de calificación numérica, por ejemplo, ¿sí? También
son maneras, entiendo, de ordenar un sistema y de armar cierto, podríamos decir, ciertas formas de acreditación que habría que ver de qué otra manera pueden ser. Pero yo les quiero dejar esta pregunta picando porque tiene mucho que ver con el tema en el que nos vamos a meter, que es cómo se produce el cambio conceptual en términos filogenéticos, en términos ontogenéticos y en términos de corte situacional, en determinados grupos, en determinadas personas, bajo determinadas condiciones. ¿Qué es lo que hace que, como se preguntaría Piaget, pasemos de un nivel de conocimiento inferior a uno superior? Como diría Vygotsky, ¿qué es lo que produce estos procesos psicológicos específicamente humanos, estos que nos permiten imaginar, soñar, crear, construir estos artefactos culturales complejos que heredamos y que legamos de generación en generación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en todo lo que es la creación cultural humana, y pensamos a la vez que los instrumentos educativos, donde intentamos garantizar esa transmisión culturalmente válida, pero pensamos en los instrumentos que tenemos para dar cuenta de ello, parece que nos están quedando un poco cortos y que tenemos también que problematizarlos si queremos imaginar y producir y generar herramientas de acompañamiento psicoeducativo para una escuela inclusiva, plena, interesante y con posibilidad de experiencia. Entonces, los invito y las invito a recorrer esta unidad en las clases siguientes. Muchas gracias.